Vamos a entrar a la palabra. So tonight let us get into the word. Hallelujah. As we continue with part 2, al continuar con la segunda parte de los 5 juicios. As we continue with part 2 of the 5 judgments. Hallelujah. And I've been using the scripture John 3:16 as my starting scripture. Y he estado usando Juan 3:16 como la escritura con cual empezamos, que dice, and it says, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him would not perish, but would have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. The 5 judgments, los 5 juicios. You know, we talked about point number 1 last week. Hablamos tocante el punto número 1 la semana pasada, que era intitulado El juicio de los pecados de los creyentes. That was entitled The Judgment of the Believer's Sin. And we went over some scriptures y tocamos aún cuantas escrituras, and we talked about the word condemnation, y hablamos de la palabra condenación, que viene siendo una decisión contra, y es justicia de la ley divina, y significa acusaciones, una condenación o una condena y juicio en la vida de la persona. And we talked about the word condemnation, which in the Greek, it means a decision for or against, justice by divine law, accusation, condemnation, damnation, and judgment. Now, tonight we want to start off with point number 2, y en esta noche queremos principiar con el punto número 2, que viene siendo el juicio del creyente a sí mismo. And point number 2 is the judgment of the believer himself. Now, we have to learn to judge ourselves. Nosotros tenemos que aprender a juzgarnos uno mismo, hermano. Now, is it difficult? ¿Es dificultoso? Well, I don't think so. Yo no creo. Because, to judge oneself, I suppose you have to look at yourself and look at everything that's happening in your life and then compare that to the Word of God. Porque al juzgarse uno mismo, pues tiene que uno ver qué es lo que está aconteciendo en su vida y luego comparar eso, lo que pide la palabra de Dios de nosotros, y hacemos una comparación a ver cómo estamos delante de Dios. Entonces nos juzgamos, y si sabemos que hay áreas de nuestra vida que necesitan corrección, entonces permitimos que el Espíritu Santo traiga las correcciones. And so we judge ourselves, and if we feel like there's some areas in our life, which is not a matter of feeling, but that we realize that there's areas in our life that need some correction, then we allow the Holy Ghost to help us to bring those corrections to pass in our lives. Now, the judgment of the believer himself is more than just judging things in his or her life. Understand also, okay? We must really judge ourselves. Now, that may not sound like, well, what's the difference? Now, el juicio del creyente a sí mismo se va más allá nomás de juzgando cosas, hermano, en la vida del hombre o de la mujer. Aún significa que nosotros mismos tenemos que juzgarnos, hermano. Now, una de las cosas, mire, que if we judge ourselves, then what is God going to say about you? Y si nosotros mismos nos juzgamos, entonces, ¿qué es lo que tiene Dios que decir de nosotros, hermano? Aún si nosotros arreglamos cuentas con Dios, ¿qué más hay que arreglar? And if we settle accounts with God, what else is there to be settled? We allow ourselves, through the power of the Holy Ghost, permitimos uno mismo por el poder del Espíritu Santo de vernos como estamos y qué es lo que necesitamos de corrección en nuestra vida. That we allow ourselves, through the power of the Holy Ghost, to see ourselves the way we are and allow the Holy Ghost to help us to bring those adjustments, those corrections in our lives. Now understand that, when we judge ourselves, the good and the bad in our lives comes to light.
Entiéndele que cuando uno mismo nos juzgamos a sí mismo, ¿verdad? Entonces lo bueno y lo malo de nuestra vida va a venir a la luz. And now confessing the bad, and in that point in time, then we get to confessing the bad and forsaking it. Y en ese punto, entonces llegamos a la confesión, confesamos lo malo y aún dejamos lo malo, o debemos de dejar lo malo, más bien dicho, ¿verdad? Or better yet, it's so much that the Bible commands us to forsake the evil in our lives, to forsake sin, but more so is that we stop doing what we're doing. Now, understand that we cannot confess a sin and still retain it or still do it, still commit that sin. Now, entiéndele que no podemos estar ahí confesando el pecado y reteniéndolo o seguir trabajando, cometiendo ese pecado en nuestra vida, hermano. Confession means that you know you're guilty. La confesión significa que estamos culpables y que queremos que Dios nos ayude para ya no hacerlo más. And we make a confession and we say, okay, I'm guilty of doing this. And so we make a confession, we repent, and we're asking God to help us not to commit that same error, sinful thing again in our lives. Now, in 1 John chapter 1, verse 9, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, John the Beloved, dijo Juan el Amado, dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. And John said, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now listen to what the word is saying there. Entienda lo que dice la palabra. Escuche, hermano, lo que dice la palabra. La palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, the Bible says that if we confess our sins, nobody else can confess sins for you. Nadie más puede confesar pecados por ti. En otras palabras, yo no puedo decir, Señor, perdona a fulano de tal por todos los pecados que ha cometido y lávalo con tu sangre. I can't say, Lord, forgive John Doe here of all his sins and wash him with your blood. The confession means that it has to come from within us. Repentance means that it has to come from within us also. La confesión significa que tiene que salir de nosotros, juntamente como el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que venir de uno, hermano. We have to confess. And this is the promise that we have of God. Y esta es la promesa que tenemos de Dios, que si nosotros confesamos nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados. That if we confess our sins, He is faithful and He is just to forgive us of all our sins. Then it goes on to say, and to cleanse us from all unrighteousness. Y sigue más adelante y diciendo, perdónanos y limpiarnos de toda maldad. Now, we might find that a little bit difficult to comprehend. Y a lo mejor hay algunos que lo encuentran eso medio dificultoso para comprender, diciendo, ¿cómo me has dicho a mí que Dios me va a perdonar todas las cosas malas que yo he hecho? And they might rationalize it and say, how is it that you can tell me that God is gonna forgive me every sin that I've ever committed? Everything, no matter how evil it is, no importa qué tan malvado sea la cosa que haya cometido. Well, you see, that's where we're not God. Y ahí es donde nosotros no somos Dios. And that's where my ways are not your ways. Y ahí es donde sale mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. And my thoughts are not your thoughts. Of the things that I have for you, says God. De las cosas que yo tengo para ti, dice el Señor. And so, when the Holy Ghost comes upon you, you will repent if you so desire. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, hermano, nos vamos a arrepentir si nosotros verdaderamente queremos arrepentirnos. Pero aquí tenemos una palabra de promesa. But we have here a word of promise that as we judge ourselves, we shall be cleansed and forgiven. Pero aquí tenemos una palabra de verdad, hermano, que si nos juzgamos uno mismo, aún confesando, arrepentiéndonos, entonces Dios nos va a lavar con su sangre poderosa de Cristo. Aleluya. Isaiah 55:7. En Isaías 55:7 dice, digo el profeta, and the prophet said, deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual, mire lo que dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. You get it? Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and who? And God will have mercy upon him, and to our God, for he will, for who is he? For God will abundantly pardon. So when we judge ourselves, we are coming before God, and we're saying, I am guilty. So cuando lo juzgamos a sí mismo, venimos delante del Señor, venimos delante del Dios Todopoderoso, y declaramos, yo soy culpable. Pero al mismo tiempo también declarándonos culpables, but at the same time that we declare ourselves guilty, we are saying, Lord, I repent of all these sins I have committed. Pero al mismo tiempo, viéndonos culpables, aún del corazón, de la boca, procede un arrepentimiento que dice, Señor, yo me arrepiento de todos estos pecados. And so then God will abundantly pardon us. Y el Dios abundantemente será muy amplio en perdonarnos, hermano. Now, grant you, there are people that find it very difficult to understand. Entiéndele que hay unos hermanos que lo encuentran medio difícil para comprender que Dios le puede perdonar todos los pecados. That God can forgive you of all sin. You see, some might have the mentality that there's some sins that God can forgive and there's other sins that God cannot forgive. Y unos serán de la mentalidad, del pensamiento que hay unos pecados que Dios a lo mejor va a perdonar, pero hay otros que nunca va a perdonar. Pues déjeme aclararle. Let me tell you, let me clarify this. There is only one sin, okay, in the Bible that God will never forgive. Y déjeme decirle, en la Biblia hay solamente un pecado que Dios nunca, y diga nunca va a perdonar. Y esa es la blasfemia del Espíritu Santo. And that is the blasphemy of the Holy Ghost. That is one sin that no matter how many times you repent for having done it, you will not be forgiven. In other words, you basically condemn yourself. Ese es el único pecado que no importa cuántas veces te hayas dado cuenta que hiciste mal, que te arrepientas, Dios no te va a perdonar. Cuando blasfemiamos contra el Espíritu Santo y sabemos que hemos cometido ese pecado contra Dios, and we know we've committed that sin against God, and we did it willfully, y lo hicimos con todas intenciones, y no nos importaba de nada, we cared about nothing, that's the only sin that God will never forgive. Ese es el único pecado que Dios nunca va a perdonar, hermanos. All other things, whatever it was, between you and God, He will forgive you. Y todas otras cosas, no importa lo que haya sido, entre tú y Dios, Dios te perdonará. Créelo. Believe it. It's not because I'm telling you. No es porque yo te estoy diciendo, pero es porque lo que dice la palabra de Dios. It's because of what the Word of God says. And you can read it in 1 John 1:7. Y lo puedes leer ahí en 1 Juan 1:7. Aún lo puede leer en Juan 3:17, and you can read it in John 3:17, and you can read it in Isaiah, that scripture I just gave you right now, Isaiah 55:7, y lo puedes encontrar en Isaías 55:7 también, hermanos. Now, to judge self is to practice renouncing our own selfish interests. Because when we see ourselves as God sees us, we will renounce self. Now, juzgarse a sí mismo es poniendo en práctica, renunciando nuestros propios intereses egoístas. Porque nos comenzamos a ver como Dios nos ve a nosotros, hermanos, y por eso vamos a renunciarnos unos mismos. Y sí, we have to get to that point. Tenemos que llegar a ese punto where we replace our self-life with a Christ life because Jesus Christ is now in our life. Tenemos que llegar al punto donde reemplazamos nuestra propia vida con la vida de Cristo, porque ahora Cristo es y viene siendo nuestra nueva vida.
Colosenses capítulo 3, versículo 3. Colossians chapter 3, verse 3. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. So when we came to Christ, so cuando vinimos a Cristo, we basically said, not my will, but your will be done, Lord. Nosotros básicamente dijimos, hacemos una declaración, que no mi voluntad, mas su voluntad sea cumplida, Dios mío. Because in Colossians, porque aquí en Colosenses, Paul is saying how we should be. Pablo nos está diciendo cómo nosotros debemos ser, hermano, y cómo estamos, and how we are. Dice que nosotros estamos muertos a sí mismos. He said that we are dead to self. But then now our life is hid in Jesus. Pero ahora nuestra vida está escondida con Cristo. So that when Jesus is manifested, then we shall appear with Him in glory. Entonces nosotros nos aparecemos a Él en su gloria, hermano. Now to judge self is to deny yourself, which is more than just self-denial. Now, juzgarse a sí mismo es de negarse a sí mismo, que es más de nomás aún que uno dice su propio negamiento, ¿verdad? Self-denial is denying oneself of the gratifications of the flesh. Now, cuando uno se niega a sí mismo, entonces uno está negando aún las gratificaciones que vienen por medio de la carne. When we learn to deny ourselves, we learn to take up our cross and follow Christ. Y cuando aprendemos a negarnos a sí mismos, aprendemos a tomar nuestra cruz y irnos en pos de Cristo. Jesus said, if we wanted to follow Him, we would take up our cross and follow Him. Cristo dijo que si nosotros queríamos ir en pos de Él, tenemos que tomar nuestra cruz y ir en pos de Él, hermano. En Marcos capítulo 8, versículo 34. In Mark chapter 8, verse 34. Aleluya, que dice, y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Now, when he had called the people to himself, with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For whosoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. To deny oneself, para negarse a sí mismo, hermano. Every time Jesus gave a command, most of the times, I think that the crowd that followed him diminished. Yo creo que cada vez que Cristo daba un mandato como este, hermano, aún de la multitud de la gente que lo seguía, aún unos cuantos se apartaban de él. You see, because not everybody was interested in following Jesus, porque no todos estaban interesados en irse en pos de Cristo, hermano. You see, there were some that were more interested in what Jesus could provide for them.
había muchos que estaban interesados en qué es lo que podía Cristo proveerles, hermano. Now, it could be that some went because, hey, they could get a free meal. Nothing wrong with it. Y a lo mejor la mayoría que lo seguían es porque sabían que podían recibir un plato de comida gratuitamente. No hay nada mal con eso, hermano. Pero aún por eso Dios dijo también, y dice en su palabra, que el hombre no vivirá por pan solamente, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. But that's why God has commanded also, and it's written in the word, it said that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. And so when you look at the scripture, so cuando vemos esta escritura, you know, he wasn't just talking to his disciples, the 12 disciples here. ¿Me entiendes? Cuando vemos esta escritura, no estaba hablando Cristo hermano con sus 12 discípulos aquí, hermano. Él se comenzó a dirigir a la multitud de gente que estaba ahí presente con él. He began to address himself to the multitude of people that were there with him and with his disciples. And he told them, you know, whoever desires to come after me, let him deny himself. Y él les dijo, hermano, en la escritura dijo, el que viniera en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. And let him take up his cross and follow me. Now the question I guess we have to ask ourselves is this. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer es esta, hermano. Am I really carrying that cross for Christ? Y verdaderamente llevo yo esa cruz de Cristo, hermano. De aquella a la cual describe la palabra. No que vas a agarrar 2x4 a ver y te vas a hacer una cruz. I'm not talking you're going to go buy two 2x4s and make you a cross. I'm talking about the cross that Jesus is talking about in the scripture. Yo estoy hablando de la cruz que Cristo está hablando aquí en las escrituras, hermano. Que viene siendo, llevando la palabra de Dios, viviendo para Cristo. That winds up being living for God and proclaiming the word of God in one's life. And it says, so, for whoever desires to save his life, and there's a lot of so-called Christians that desire to save their lives. Porque dice aún, porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. He said, because whosoever desires to save his life will lose it, but whosoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Now that is kind of like a reverse thing, you know. Es venido como una cosa al revésada, hermano. We think that if we want to save our lives, we got to do everything we can to spare ourselves. Nosotros pensamos que si queremos guardar nuestra vida, entonces tenemos que hacer lo que es necesario con nuestra vida para preservar nuestra vida. Pero aquí Cristo nos está diciendo lo que tenemos que hacer para poder salvar nuestra vida y salvarla para la vida eterna, hermana. But here Jesus is telling us what we must do to preserve our life and to preserve it not for this world, but for eternal life. And he said that we must, what did he say? He said that whosoever loses his life for my sake, dice el que perdiere su vida por la causa mía y por la del evangelio and for the gospel's sake. Now here's another question, you know, when you judge yourself, how do you live your life? Y aquí otra pregunta que nos juzgamos uno mismo, hermano, ¿cómo estás viviendo, hermano? Por ejemplo, ¿qué acontece en la vida del cristiano los viernes y los sábados en la noche? For example, what is it that happens in the life of the Christian on Friday nights and Saturday nights? Are we there enjoying Christ? ¿Estamos allí gozándonos en Cristo? Or are we there participating in the world? ¿O estamos allí participando en las cosas del mundo, hermano? Entonces, si estamos gozándonos en Cristo, estamos viviendo por la causa de Cristo, hermano, y del Evangelio. So if we're enjoying ourselves in the Lord, then we're living our lives according to Jesus and for the preservation of the gospel. But if we're living for the world, pero si estamos viviendo para el mundo, hermano, entonces estamos nosotros, no estamos viviendo para Cristo. And so if we're living for the world, then we're not living for Christ. And that would bring into question also. Y eso traería en cuestión también, hermano. Una cosa muy importante, a very important thing. Then where will our eternal state be? ¿Dónde va a permanecer nuestro estado eterno, hermano?
Because Jesus said that he who loses his life for my sake and the gospel will save it. Porque dijo Cristo en el versículo 35, dijo él, el que perdiere su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. And then he said, what does it profit a man to gain the whole world but lose his soul? Y luego viene diciendo también, hermano, ¿de qué ganancia tiene el hombre de ganar todo el mundo, pero perder su alma, hermanos? Amén. Granjeare todo el mundo y pierda su alma. Al fin, ¿dónde vas a dar? Where do you wind up? Would that be like the rich man and Lazarus? Eso sería como el hombre rico y Lázaro, hermano. You know, Lazarus lived, the rich man lived an elegant life. I mean, he had banquet, buffets, everything he could ever wanted in this world. El hombre rico vivía al estilo de los ricos, hermano. Tenía comida en abundancia, tenía su buffet, tenía sus fiestas, tenía todo, hermano, en este mundo. Lázaro no tenía nada, estaba todo engrañado, hermano. Lazarus had nothing, he was full of boils. He was sick, homeless, enfermo, aún destituido, sin hogar, hermano. Pero al fin, el hombre rico aún sí ganó todas las posesiones del mundo. Yeah, the rich man gained all the worldly possessions. But at the end, where did he wind up at? Pero al fin, ganando toda la posesión del mundo, ¿dónde fue a pasar la eternidad, hermano? Pues Lázaro, el pobre que no ganó nada, pero de cierto a lo mejor temía a Dios. But Lazarus that didn't gain anything, but was fearful of God. He went into Abraham's bosom. He went to paradise. Él fue a dar al seno de Abraham, al paraíso. El hombre rico, ¿dónde fue a dar, hermano? Where did the rich man go? He wound up in that place that we don't want to hear about. Llegó a ese lugar donde no queremos que los pastores mencionen el infierno. He wound up in hell. Say hell. Diga infierno. No tenga miedo. Don't be afraid. It is real. Es real, hermano. And that's why Jesus said what he said. Y por eso Cristo dijo lo que dijo. You see, now you understand that's why when we stand before God, and even those people that stand before God in the white throne judgment will be without excuse. ¿La entiende? Por eso, por lo que dice la palabra, hermano, aún lo que dice también, hablando del trono blanco, hermano, que los que se paren delante de Dios en ese trono de juicio, hermano, estarán sin excusas, hermano. Because Jesus has proclaimed in his word, porque Cristo ha proclamado en su palabra. Now, if we didn't know it, let me tell you one thing, ignorance is no excuse, okay? Y si nosotros no la aprendimos, hermano, créame que la ignorancia no va a ser un excuso, hermano, que nosotros vamos a poder usar. Because God will say, I gave you my son and I gave you my word. Porque Dios nos dirá, te entregué mi hijo y te entregué mi palabra. ¿Qué hiciste con ella? What did you do with it? Put it in the shelf? ¿La pusiste ahí en el gabinete? It's funny, I was reading an article yesterday. Está medio chistoso porque estaba leyendo un artículo ayer y lo compartí con mi hijo Pedro, and I shared it with my son PJ, and it was this pastor and his wife, y era tocante este pastor y su esposa. Una pareja de la iglesia los invitaron a cenar a su hogar. There was a couple from church that invited them to go eat supper with them, and they did. Y fueron. Y luego al fin, que acabaron, se fue, cada quien se despidieron para que fueran para su hogar, ¿verdad? And when they were done at the end, and then the pastors left and they went home. La esposa del hogar, the wife of the house, she told her husband, le dijo al esposo, ¿tú crees? Este pastor se robó la cuchara. Did you believe it? I think the pastor stole our spoon. And it bothered her for a whole year. Y le molestó por un año, hermano. Al fin de un año, volvieron a invitar al pastor a cenar con su esposa. At the end of 1 year, they invited the pastor and his wife to come and eat supper with them again. And she couldn't hold it back anymore. Y ya no se detenía esta mujer.
Ella quería saber por qué te robaste mi cuchara. She wanted to know, why did you steal my spoon? So, entonces le dice al pastor, el año pasado que estuvieron aquí, ¿qué hiciste con la cuchara? ¿Por qué te la robaste? And he says, the year before when you were here, what did you do with the spoon? Why did you steal our spoon? Y el pastor le dijo, yo no me robé tu cuchara. And the pastor told the wife, I did not steal your spoon. What I did was, I stuck it in your Bible. Lo que le dijo fue, la puse en tu Biblia. What is the moral of the story? ¿Qué es el moral de la historia? They never read the Bible. Nunca leían la Biblia. Ouch! Oh, dolió. Anyway, let me go on. Hallelujah. So anyway, that's what Jesus said. If you lose your life for His sake, you've gained it. And if you don't read the Word, then you're not going to know. Entonces, por eso digo, Cristo, si uno pierde su vida por la causa de Él, entonces la has ganado. Pero ¿cómo lo vamos a saber si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a ver lo que Dios espera si no leemos la Biblia? How are we going to know what God expects from us if we don't read the Bible? And so anyway, and then what does it profit you to gain the whole world but lose yourself? ¿Y qué ganancia tiene uno de ganar todo el mundo y perderse a sí mismo, hermano? Pero mire lo que dice también en el versículo 38. But look what Jesus said in verse 38. For whosoever, and this is talking to us, the Christians. Y este está hablando aquí de nosotros, los cristianos. He said, for whosoever is ashamed of me and my words in this adulterous and simple generation, of him the Son of Man shall also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the angels. Que dijo Cristo, porque el que se avergüenzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow, hermano, es una cosa que tenemos que contemplar en nuestra vida. There's something you must consider in your life. Are we ashamed of hearing somebody preach fire and brimstone or preach the word of God? ¿Tenemos vergüenza oír a alguien predicar fuego y azufre, hermano, o predicar la palabra de Dios? ¿Nos avergüenzamos cuando alguien está hablando de Cristo y no queremos que la gente se dé cuenta que nosotros somos cristianos? Do we get embarrassed when somebody is talking about Jesus Christ because we don't want people to know that we're Christians? Hello? Hola, you hear what I'm saying? ¿Está oyendo lo que le estoy diciendo, hermano? Si nos juzgamos unos mismos, entiéndale. If we judge ourselves, we will find ourselves guilty. Nos vamos a encontrar unos mismos culpables, que nos avergüenzamos del Evangelio de Jesucristo, that we're ashamed of the gospel of Jesus Christ. That we're ashamed. We don't want people to know that we want to be top secret agents, you know. Queremos ser agentes de Cristo en secreto. Pero no puede ser así, hermano. But it can't be that way. Now, when we judge ourselves, we lose the self-life in us and find the Christ life. Cuando nos juzgamos a sí mismos, perdemos nuestra propia vida y encontramos la vida en Cristo, hermano. Galatians 2:20, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So, when we judge ourselves, yes, we're unworthy. So cuando nos juzgamos a sí mismos, es verdad, no somos dignos, pero aún llegamos al conocimiento que ahora Cristo vive en uno. But we come to the understanding that now Jesus lives in us. And now because of Jesus living in us, then we are worthy.
Y porque Cristo vive en uno, ahora sí somos dignos, hermano, aún de la vida, porque aún estamos crucificados con Cristo, because we are crucified with Christ himself. You see, in the life that we're living, it's not a life that we're living for ourselves. Y la vida que estamos viviendo es una vida que estamos viviendo para uno mismo. Estamos viviendo una vida que queremos glorificar a Dios, hermano. And we're living a life that we want to glorify God Almighty. We want to glorify Jesus in our life. Yes, we may fail many a time, but we never give up. Y sí, a lo mejor le fallamos a Dios muchas ocasiones, pero no nos rindimos, seguimos para adelante y dejamos esos pecados, los dejamos a un lado y ya no los volvemos a hacer. And we take those sins and we set them aside, and we don't look to commit the same thing, the same sins over and over again. To judge self is to no longer be self-conscious, but we become Christ-conscious. De juzgarse a sí mismo, ya no estamos autoconscientes, pero ahora estamos Cristo conscientes, hermanos. Matthew 28:20, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. You see, now we know that our lives are hid in Christ. Ya sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo, hermano. Y que es cierto que todo lo que Cristo nos ha mandado, eso tratamos de cumplir o buscamos en cumplir. And yet that all things that God commands upon us, Jesus does, that we desire, we look forward and we look to fulfill that which he commands in our lives. And so that's why we know that he is with us until the end. God doesn't come to live temporarily. Por eso sabemos que está con nosotros hasta el fin. Dios no viene a nomás estar una semana como de vacaciones con uno, hermano, y luego se va. Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, Él permanece con nosotros. And if we're really, truly children of the living God, God is here to stay with us. He will never leave us, no forsake us. Nunca nos va a dejar, ni nos va a desamparar, hermano. To judge self means that we are no longer self-controlled, but we become Christ-controlled. Y para juzgarnos a sí mismo significa que ya no estamos nosotros en control, sino que aún Cristo está controlando nuestras vidas. And that is true. Y eso es verdad. Because maybe the things that we used to do in the past that we said, this is what I'm going to do. Whether you like it or not, we don't do those things anymore. Y es verdad, porque a lo mejor la cosa que en el pasado hacíamos, que decía, esto es lo que yo voy a hacer, aquí yo mando, ya no estamos que yo mando. Ahora viene el Espíritu Santo y te dice, ahora Cristo está en control y obedecemos la palabra de Dios y por eso estamos calmados. And that when we obey the word of God, that's when we find that peace in our lives. In Acts chapter 9, verse 6, en Hechos capítulo 9, versículo 6, él temblando y temeroso dijo, y está hablando de Pablo, ¿verdad? And it's talking about Paul. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. And he trembling is talking about Paul, right? And astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. You see, at this point in time, Paul was in control of his life. En este punto de su vida, hasta este punto de su vida, Pablo estaba controlando su vida. Pablo andaba haciendo lo que Pablo quería hacer. Paul was doing what Paul loved to do. And Paul loved to arrest and have Christians killed. Y a Pablo le amaba arrestar y que los cristianos los mataran o que los golpearan, hermano. That they would either kill the Christians or beat them up. That's what Paul loved to do. Eso es lo que le gustaba a Pablo. And he took great pleasure because he was in control. Y tomó gran placer porque Pablo estaba en control, hermano. Pero cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, but when he had that encounter with Jesus Christ,
That changed his life totally. Ese le transformó su vida totalmente, hermano. Now Paul wasn't going to be in control. Christ was going to be in control in his life. Ya no estaba Pablo, ya no iba a estar Pablo en control de su vida, sino que Cristo iba a estar controlando la vida de Pablo, hermano. Porque le dijo Pablo, sí, Señor, ¿qué quiere que lo que haga? Because Paul said, yes, Lord, what do you want me to do? And he told him, just wait over there in the city. You're going to find out what you're going to do for me. You're my chosen vessel. Y le dijo, espera ahí en la ciudad y se te va a revelar lo que tú vas a hacer por mí, porque tú eres mi vaso escogido. And sure enough, he was. Y de cierto él fue. Todas las epístolas que tenemos, la mayoría son de Pablo, hermano. All the epistles that we have, the majority of those epistles come from Paul. God used them mightily. God transformed his life. Dios lo usó grandemente. Dios transformó su vida. Pablo se fue de haciendo lo que Pablo amaba en hacer a lo que quería que Cristo hiciera. Paul went from doing what he loved to do to what Christ wanted him to do now. To judge self means that we no longer practice self-esteem, but we esteem others better than self. It is becoming selfless. De juzgarnos a sí mismo, hermano, significa que ya no practicamos de la autoestima, pero ahora estimamos a otros mejores que uno mismo, aún convirtiéndose en una persona desinteresado. It's not me that lives, but it's Jesus. No soy yo el que vivo, pero es Cristo. It's not about me, it's about you. No es tocante mí, pero es tocante usted. Es tocante Cristo en mi vida. It's about Jesus in my life. Philippians 2:3, Filipenses 2:3. Nada hagáis con contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimados inferiores los unos a los otros. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than selves. Well, when you think of others, I guess you make them feel good, better than yourself. Cuando piensas de otros más que piensas de uno mismo, pues lo haces sentir mejor, pero no nomás eso, hermano. Te humillas delante de Dios. But it's not only that, it's you humble yourself before God. You make that declaration. It's not about my self-esteem. Y esa declaración no es de nada de mi autoestima. Of what people are going to think about me. ¿Qué es lo que va a pensar la gente de mí? No. Ahora no te importa lo que piense la gente. Now you don't care what people have to say. Some would say, well, it's because you're older. Y uno dirá, es porque ya estás más anciano de edad, grande de edad. No. It's because after years of following Jesus Christ, you come to the realization of what it really means. No porque años de estarle sirviendo al Señor, llegas a la realidad de qué es lo que significa servirle al Señor. Que no es el yo. It's not about the yo. It's about the him. Es tocante él and them. Y los demás, hermano. So I close here tonight with this part number 2. Aquí termino esta noche con esta parte número 2. And let us pray. Y vamos a orar. Heavenly Father, we thank you once again for your word. Bendito Padre, le damos gracias una vez más por su palabra. Le damos gracias por la transformación de nuestra vida por medio de su palabra. And we thank you for the transformation of our lives because of your word. We thank you, Lord God, that it is Jesus that lives in us. Y le damos gracias, Dios Todopoderoso, que es Cristo el que vive en nosotros. Y yo le ruego como sus hijos, Dios mío, que usted nos siga ayudando. And I pray that as your children, my Father, may you continue to help us. May you continue to help us, dear God, that in everything that we do, may Jesus be glorified. Que usted nos siga ayudando, bendito Padre, que en todo lo que acontece en nuestra vida, que de cierto Cristo sea glorificado. Toca a tus hijos en esta noche, Dios mío. Touch your children tonight, my Father.
And I pray that in the name of Jesus of Nazareth, there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Y yo ruego que en el nombre poderoso de Cristo no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Porque si uno mismo aún se juzga, entonces de cierto estamos lavados con la sangre de Cristo, si nos arrepentimos. And truly, if we judge oneself and we repent, then truly we are washed and sanctified with the holy blood of Jesus. And we stand before God in His righteousness. Y nos paramos delante de Dios en su justicia, la justicia que Cristo nos ha dado. And the justice that Christ has given unto us. So Lord, touch each and every one of us and my brothers and sisters. So Señor, toca a cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas. Y bendícelos en esta noche, Dios mío. And bless them tonight with this your word. Con esta su palabra. En el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén.